Hoy les vengo a contar la historia de cómo gané $200 en un torneo de Pokémon TCG Online. El año fue 2022, saliendo de los tiempos de pandemia. Fusion Strike era la expansión más reciente, así que el meta era controlado por Mew VMAX. En estos momentos no habían regresado los torneos por puntos oficiales de Pokémon, así que los torneos en línea de PTCGO eran enormes, súper populares. El más popular de todos, el Late Night Tournament. Un torneo organizado por el legendario Zach Lesage, jugador profesional de Pokémon TCG. Mi deck favorito en el momento era Rayquaza VMAX, el cual era un rogue deck de tir bajo. Así que un torneo de este calibre era prácticamente un meme jugarlo. Así que decidí irme por un deck muy popular en el momento porque podía neutralizar a Mew VMAX, solo que dependía un poco de la suerte para lograrlo. Pero mi principal problema no era ese, sino que jamás lo había jugado. Confié en mis habilidades y el conocimiento del juego, además de que varias personas de mi país competían también en este torneo, lo cual lo hacía llamativo para mí. Así que me arriesgué con un deck nuevo, pero que tenía 50-50 de probabilidades contra Mew. Acá está el decklist que usé, es una construcción bastante estándar de Jolteon VMAX. Lo que lo hace bueno es poder buscar las partes del rompecabezas de forma consistente con la línea evolutiva de Inteleon. La carta clave de este mazo es Path to the Peak, que anula las habilidades del Pokémon del oponente, pero solamente los que tienen Rulebox, así que mi Inteleon no se ve afectado por esto. Contra Mew yo puedo seguir utilizando mis habilidades, sin embargo ellos no pueden utilizar a Genesect porque tiene Rulebox. Lo único es que contra otros decks es un poco una cuestión de suerte, como van a ver más adelante. El torneo fue brutal, 336 jugadores, 14 rondas de formato suizo al mejor de 1 y top 16 al mejor de 3. Eso es muchísimo Pokémon, más de 25 partidas. El torneo comenzó a las 5 de la tarde de mi país. Yo solía jugar de estos torneos apenas terminaba de trabajar, pero nunca había logrado más allá de un top 16. En las rondas suizas me topé con varios jugadores reconocidos como Joshua Sutherland, Evan Campbell y Gabriel Fernández. Distintos matchups, algunos muy complicados para mi deck como Duraludon o Urshifu, contra el cual tengo debilidad por 2, pero también jugué contra 5 Mews donde logré ganarle a 4 y perder contra solo 1. Fase 1 de Suizas. Después de 9 rondas terminé con un récord de 7-2, lo que me ponía de 12º lugar. Avanzan a la siguiente fase los que hayan hecho al menos 18 puntos o que tengan 6 partidas ganadas. En la fase 2 de Swiss se juegan 5 rondas más antes de definir el top 16 de jugadores. En esta segunda fase gané 3 y perdí 2, terminando con un récord de 10-4 en rondas suizas. Jugué contra algunos jugadores de mi país como Joshua Sánchez, que ha representado a Costa Rica en torneos internacionales con un buen top, y Gabriel Brenes, que es dueño de la página Alpha TTCG en Facebook. Hubo algunos momentos muy reñidos, malos matches, algunos golpes de suerte y mucha tensión, pero logré llegar al top cut del torneo, top 16. Ahora quería ver si podía superar mi anterior récord. El top 16 era el mejor de 3, lo que añadió una nueva capa de estrategia y presión. Para mi mala suerte, mi primer juego de top cut es contra Duraludon. Sí, Duraludon. ¿Se acuerdan que les dije que era de los matches complicados? Pues verán, en su momento Duraludon se jugaba de una forma súper defensiva y troll. La idea era quitarle energías al oponente, evitando que atacara y curándose cada turno, haciéndole daño a uno hasta dejarlo fuera de combate. Todo eso mientras le controla la banca a uno con Avery. Así que al tener solo 3 Pokémon en banca no se puede abusar de las habilidades de la línea de Inteleon. Y ustedes dirán, bueno, se cura 30 o 60 de daño por turno. Pues sí, pero solo hay un problema. Jolteon solo hace 100 de daño, por lo cual es súper complicado lidiar con un Duraludon y el deck básicamente solo juega Duraludon y un Zacian de 2 premios. Así que sí o sí vas a tener que lidiar contra 2 Duraludon VMAX. Las partidas fueron muy intensas, pero de alguna manera y con un match complicado logré ganar 2-0 el top cut. ¿Cómo? No tengo ni idea. Mi oponente duró en setearse, encontré Path to the Peak en el early y no dejé que utilizara la habilidad de Zacian, lo cual me dio mucha ventaja. Entre poner contadores y hacer daño a 2 Duraludon a la vez, mi oponente no encontró cómo evolucionarlos rápido, por lo que me llevé la victoria. Llegamos al top 8. Logré romper mi récord anterior después de una partida que para mí era impensable ganar. Ahora vamos a la siguiente ronda. Para mi suerte, ¿saben contra qué me tocó? Sí, otro Duraludon.
Ya saben cómo funciona. En la partida mi oponente logró setearse rapidísimo, para lo cual no tuve respuesta alguna, así que perdí la primera ronda. Con los ánimos abajo, pensando que ya quedaba fuera del torneo y con cansancio acumulado, recordemos que vengo de trabajar todo el día, ya jugué 15 rondas de Pokémon y es aproximadamente pasada la medianoche. Aún así, intenté jugar con la cabeza fría, decidí ir de primero para empezar a atacar antes que mi oponente se pudiera setear. Esto me ayudó a meter presión, con lo cual me llevé la partida. Es best of 3, vamos al tercer juego. Mi oponente decide empezar, no encontró a Zacian ni energías y yo pude setear mis cartas estrella, a Jolteon, Sobble, Patu de Pick y listo. El turno 2 de mi oponente tuvo mala suerte, no tenía cómo evolucionar ni jugar nada, así que pude aprovecharme de eso para hacer daño y después de ahí la partida fue fácil de cerrar. No lo podía creer. Top 4 y ganando 2 best of 3 contra mi match malo. En este punto empecé a recibir muchos mensajes de apoyo por Instagram y WhatsApp. Había gente que estaban viendo el directo, yo todavía no había salido en stream, pero sí veían como yo estaba a punto de jugar la semifinal. Llegamos al top 4. En este punto ya sabía que me iba a tocar contra un jugador experimentado. Ya solo quedaba lo mejor de lo mejor y yo. Estoy chiquito. Hasta este punto ya me sentía un experto con el deck. Les recuerdo que era la primera vez que lo usaba, pero después de tantas rondas y entendiendo los decks de mis oponentes, ya sabía qué jugadas hacer para cada matchup. Hasta que me toca contra un deck contra el que nunca he jugado. Un Inteleon Box muy diferente y que se basa en pegarle por debilidad a los decks más populares. Un deck antimeta podría decirse. Así que no sabía bien cómo jugar contra este. Y el piloto del deck no era nadie más que Grant Manley, un jugador profesional experimentado que lleva más de 10 años jugando, compañero de equipo de Azul GG, uno de los mejores jugadores de toda la historia de Pokémon, con muchos títulos bajo su nombre, desde Seniors Top 4 en Worlds, como en Master ha sido finalista de varios regionales. Así que imagínense mi cara de, well, fuck. Pero bueno. Ya estaba contento con el resultado a este punto. Vamos a ver qué pasa. Grant jugaba en su deck 2 Galarian Zapdos, lo cual para mí es letal ya que me insta-deletea a Jolteon por debilidad. Así que tenía que tener mucho cuidado con esto. En la primera partida él se vio obligado a abrir con Suicune en el activo, para lo cual yo tengo ventaja. Entonces entre esto y jugar Marnie todos los turnos para que mi oponente no tuviera las cartas necesarias, me dio mucha ventaja. Teniendo que lidiar solamente contra un Zapdos y haciéndole KO a los Sobbles, esto me dio la partida 1-0 y yo pensando, ¿será que sí puedo ganar? En la segunda partida fue más difícil. Mi oponente abrió muy bien, se seteó como debía, lo cual lo hizo muy difícil. Jugando con Patu de Pick y esperando que él no encontrara las piezas para matarme con Zapdos, me ganó un turno, donde le puedo hacer daño a Zapdos, dejándolo a un golpe más de Jolteon. Él me insta-deleteó un Jolteon de un solo manazo, agarró 3 premios, pero yo pude matarle el Zapdos de él y otro Pokémon. Y para mi suerte, donde yo creí que ya estaba perdido porque lo único que tenía que hacer era bajar su segundo Zapdos, no lo hizo, por lo cual le pude dar vuelta a la partida y ganarla. Después del torneo me di cuenta que Grant estaba streameando la partida, así que fui a ver la repetición porque tenía la duda de por qué no bajó a Zapdos. Resulta que su Zapdos estaba premiado, por eso no lo pude encontrar. Pero hey, buena suerte para mí, esto me dio la partida, ganando 2-0 contra un jugador top. Esta ronda tuvo lugar aproximadamente de 1 a 2 de la mañana y nos vamos a la final. Llegamos a la final. Estaba a un paso de ganar el torneo y ver la bandera de mi país con el primer lugar. ¿Y contra quién me toca en la final? Vini Fernández, jugador de Brasil, el mejor senior de su momento, top 8 del LAIC, pero al venirse la pandemia solo jugaba en esos torneos en línea. Había ganado varios de estos ya. Al día de hoy, Vini es jugador profesional en Masters que ya tiene títulos de campeón regional. Para este torneo estaba jugando un deck control de Weezing, un deck que intenta bloquear habilidades del oponente para envenenar y luego hacer one hit KO con Sableye a mis Jolteon, poniendo así la partida muy complicada. Sin embargo, si yo logro setearme rápido y hacer daño, yo tengo la ventaja, ya que mato su línea de Inteleon antes de que pueda usar sus habilidades. En el primer juego creí que iba a ser un juego rápido,
Vinny seteó solo un Sobble donde logré ponerle un contador para que Jolteon atacara su banca. Hice Marnie porque mi mano era muy mala. Creí que conseguiría mejores cartas porque con solo evolucionar a Jolteon VMAX ya podía tener la delantera. Acá se puede apreciar del lado de Vinny donde la mano que le dio mi Marnie estaba prácticamente muerta. Parecía ser game over y justo roba la carta que necesitaba para setearse. Comió 7 cartas y vio lo que necesitaba para mejorar la partida a su favor. Mala suerte para mí, no tenía cómo evolucionar en Jolteon VMAX y Weezing bloqueaba mis habilidades de búsqueda con Drizzile, así que simplemente intenté jugar a mi salida, que era Ping Missile, un ataque de Jolteon sin evolucionar que hace daño por cada moneda que saque cara. Así que jugué alrededor de esto haciendo KO después al Weezing. El siguiente turno Vinny no tenía nada en mano tampoco, pero justo roba el Evolution Instincts para utilizar sus habilidades y seguir en la pelea. Después de ahí no logré estabilizarme y evolucionar a tiempo, para lo cual Vinny empezó con la delantera en el Best of 3. En la segunda partida decido ir de primero, me logro setear de forma convincente. Vinny al parecer no encuentra ser Weezing, pero sí setea su Sobble. Logré hacerle KO a 1 ya que no encontré cómo hacer daño a la banca para hacerle KO a 2. Pero bueno, me siento confiado de que ya tengo a Jolteon seteado en el campo. Otra vez Vinny no encontró la forma de hacer su Pokémon para atrás y atacar para evolucionar en Weezing. Yo con Boss's Orders en mano le logro hacer KO a 2 Drizzile. Él sin habilidades hace Marnie y la partida ya está muy cuesta arriba para él, así que 1-1, una tercera partida que lo decide todo. Última partida del torneo, es todo o nada. Vinny va de primero ya que el que empieza en este match tiene cierta ventaja. No logra setear un Weezing pero sí lo Sobble. Yo conseguí setearme pero de forma muy pobre, solo un Sobble para evolucionar como buscador. Vinny termina de setearse, baja Koffing pero aún no Weezing, lo cual me da el chance de usar mis habilidades y busco hacer KO a 2 buscadores de él, lo cual consigo evolucionando en Jolteon VMAX y haciendo daño con Zigzagoon a la banca para hacerle KO. Vinny responde evolucionando en Weezing, por lo cual ya no puedo utilizar las habilidades de mis Pokémon, por lo cual conseguí las piezas para ir por una jugada arriesgada. Ping Missile otra vez y esperar que las monedas sean cara, donde logré conseguir 3 caras de 4 monedas y hacerle un one shot a Weezing. Las probabilidades de que eso pase son demasiado bajas, pero tenía que intentarlo si quería seguir en el juego, ya que dejar que envenenara a mi Jolteon, solo hacer 100 de daño al activo, abría paso a que Sableye me hiciera one hit KO a mí. Sentía que ya estaba a punto de ganar. Vinny sube Weezing en el activo y me envenena. Era tanta la emoción de ver en mi mano las piezas que necesitaba para hacer una buena jugada que los nervios entraron en juego y por poco la pecho frío al final. Bajé un Zigzagoon porque se me olvidó que Weezing detiene la habilidad. Recordemos que ya son las 3 de la mañana también, ¿verdad? Por dicha y porque Arceus es grande, tenía para hacer la jugada que tenía pensada y enmendar mi error. Haciendo primero el Boss's Orders y ahora sí, subiendo a Zigzagoon a la mano, bajándolo sin el Weezing en el activo. Por poco me cuesta la partida. Un premio a 6, ya sentía que lo tenía en la bolsa, pero si Vinny lograba aguantar un poco más y matarme el Jolteon con Sableye, las cosas se podían complicar. Así que decidí ir ya por una vez más, a ver si la suerte estaba de mi lado, ya que no me importaba si me hacía que iba al Jolteon sin evolucionar, con solo que una moneda fuera Heads y él no tuviera forma de levantar el Pokémon del juego, ya la partida estaba ganada con Jolteon VMAX en la banca. A lo que logré pegar 2 Heads más, por poco el KO. Ya solo ocupaba cerrar la partida. Vinny hizo su jugada perfecta, se deshizo de mi Jolteon, limpió su campo para evitar el último KO que yo necesitaba, pero sin Weezing en campo yo puedo utilizar mis habilidades, a lo que Inteleon puede poner 2 contadores en Jupa y hacer la mate perfecta para bajarlo con Jolteon VMAX y con esto llevarme la victoria. Me llevo una buena cantidad de dinero. Mis amigos que seguían despiertos viendo la acción en directo, escribiéndome a las 3:30 de la mañana, fue increíble. Y les recuerdo, era como un martes, una completa locura. Al día de hoy no me lo puedo creer y aunque no fue un torneo de Pokémon oficial,
ha sido de mis más grandes logros en el mundo de los TCG. El premio 100 códigos de Evolving Skies, que valían dinero en su momento ya que se utilizaban para conseguir cartas dentro del juego, y $200 de créditos en tienda para utilizarlos en una tienda canadiense, para lo cual me mandé a traer con envío a Costa Rica todas las singles que necesitaba de Brilliant Stars. Así que armé mi deck de Arceus para seguir jugando en torneos locales. Este torneo fue una experiencia increíble, me enseñó la importancia de tomar riesgos, creer en el corazón de las cartas y a veces simplemente tener suerte. Muchas gracias a todos por ver. Si disfrutaron esta historia, asegúrense de darle me gusta y suscribirse. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video y si tienen alguna anécdota así en un torneo de TCG. Nos vemos en la próxima. Un besito. Chao.